11 Noticias Matutino. Anuncia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que Israel e Irán acordaron un cese el fuego. El Supremo Consejo Nacional de Irán lo confirma a propuesta de Donald Trump. Sin embargo, advierte que permanece en alerta y listo para responder a cualquier agresión. Firma la presidenta Claudia Sheinbaum un decreto en el que se establece la reducción de la edad de jubilación de docentes. Para las maestras queden 56 años de edad, mientras que los maestros será de 58 años. La edad se irá reduciendo paulatinamente. Continuarán las lluvias, sí. En gran parte del país las autoridades piden extremar precauciones porque esto podría ocasionar inundaciones, deslaves, daños en carreteras en distintas entidades. Por ejemplo, en Naucalpan, en el Estado de México, varias viviendas de la colonia San Rafael Chamapa resultaron dañadas por el colapso de la presa Los Cuartos. Brigadistas ofrecen consultas médicas, vacunas, comida, kits de limpieza. Presentará la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, una propuesta con 30 modificaciones a la iniciativa presidencial sobre desaparición y búsqueda de personas durante el actual periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Los cambios que se proponen son resultados de las mesas de diálogo con colectivos, madres y padres buscadores. En el mundo, autoriza la Corte Suprema de Estados Unidos que el gobierno pueda enviar a personas migrantes a un país del que no son originarios para continuar con su proceso de deportación sin derecho a apelar. Este procedimiento ya ocurrió con el mexicano Jesús Muñoz, quien fue enviado a Sudán del Sur. En la cultura, relanzan el Premio Latinoamericano de Poesía Joven Diana Moreno Toscano para jóvenes escritores de hasta 30 años de edad que residan en el continente americano y que escriban en español. Esta convocatoria estará abierta hasta el 31 de julio. Estas imágenes ocurrieron en Singapur, la expo más atractiva para los amantes de los gatos. Contó con más de 200 marcas locales e internacionales centradas en ellos. Vean nada más, los felinos. Las personas que los aman tuvieron la oportunidad de disfrutar de un mercado vibrante, así le llamaron, con experiencias interactivas. Podían encontrar de todo: camas, transportadoras, comederos, bebederos, comida y por supuesto pues alguna que otra delicia de la que disfrutan ellos. Mírenlo nada más, que contentos se ven. Todo esto se ofreció en la expo. Los dueños de los felinos incluso pudieron conocer lo último en moda para los integrantes de su familia felina. Había areneros, cuevas, tablas rascadoras, distintos juguetes, todos innovadores. Fueron adquiridos por los ailurofilas y ailurofilos, es decir, los amantes y las amantes de los gatos, consintiendo así a su animal de compañía, los felinos. Esta mañana, pues muy alegres, muy contentos allá en esta expo en Singapur. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la información. Gracias por acompañarnos. Es martes. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Guadalupe, muy buenos días. Así es, martes 24 de junio. Bienvenidas y bienvenidos. Como siempre, ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Buenos días, Jimena Raya, junto con Lía Vadillo, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Gracias por seguirnos en las redes. Les recordamos que nos pueden seguir y escuchar también a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Nos sintonizan en el 95.7 de FM. Un código QR aparece en nuestra pantalla, lo pueden escanear, le lleva directamente a nuestra página con más información y siempre les invitamos a que nos compartan sus opiniones. Pueden usar el hashtag 11 Noticias. Vámonos directo con los detalles. Iniciamos en Medio Oriente. La situación parece por momentos bajar de intensidad y es que este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que el conflicto entre Israel e Irán llegará a su fin. De acuerdo con Trump,
Ambos países aceptaron un alto el fuego. Israel ya confirmó esta noticia, al igual que Irán. Recientemente, en las últimas horas, no había ocurrido en el momento en que Donald Trump da a conocer la noticia. Y bueno, lo que ha declarado Irán es que no atacará si no es atacado. Por lo pronto, permanece, dice, en alerta. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Irán e Israel acordaron un alto al fuego. En su Truth Social informó que habrá un alto al fuego durante 12 horas, momento en el que se considerará que la guerra ha terminado. Trump indicó que oficialmente Irán iniciará el cese de hostilidades y 12 horas después Israel hará lo mismo. Pasadas 24 horas el mundo anunciará oficialmente el fin de la guerra de los 12 días, como la llamó Trump. Aseguró que durante cada alto al fuego la otra parte se mantendrá pacífica y respetuosa. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán escribió que hasta el momento no hay ningún acuerdo sobre el alto al fuego ni cese de operaciones militares, y el ayatolá Ali Khamenei dijo que no se rendirían. Decirle al pueblo iraní que rendirse no es juicioso. Las personas inteligentes que conocen Irán y a su historia jamás dirían algo así. ¿Rendirse a qué? La nación iraní no se rinde. Nosotros no hemos agredido a nadie. No aceptamos bajo ningún concepto la agresión de nadie. Y no nos rendiremos ante las agresiones de nadie. Ante estos anuncios, Irán contraatacó en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos. Lanzó 6 misiles balísticos contra la base estadounidense Al-Udeid al este de Doha, capital de Qatar, que alberga a 10,000 Marines. Estados Unidos confirmó que Irán dio aviso de que iba a bombardear la base estadounidense, por lo que no hubo víctimas. El ataque iraní fue una respuesta al bombardeo del sábado de Estados Unidos contra 3 plantas nucleares iraníes, y así Washington se involucró directamente en la escalada de violencia entre Israel e Irán. El ejército estadounidense llevó a cabo ataques masivos de precisión contra 3 instalaciones nucleares clave del régimen iraní: Fordow, Natanz e Isfahán. Las principales instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán han sido destruidas total y completamente. El ataque fue realizado por 7 aviones bombarderos B-2. Volaron 18 horas desde su base militar en Missouri hasta Irán, que no pudo detectarlos con radares. El ataque principal, compuesto por 7 bombarderos B-2, cada uno con 2 tripulantes, avanzó silenciosamente hacia el este, con comunicaciones mínimas. Los cazas iraníes no despegaron y parece que los sistemas de misiles tierra-aire de Irán no nos detectaron durante toda la misión. Mantuvimos el factor sorpresa. El Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, señaló que aún no es posible evaluar los daños debido a la ubicación subterránea de los objetivos. Demandó a Irán permitir el ingreso de inspectores. Debemos retornar a la mesa de negociaciones y para ello permitir a inspectores del OIEA revisar los sitios nucleares de Irán y, lo más importante, donde está el uranio enriquecido a 60%. 11 Noticias. Y mire, hagamos un recuento, y es que la noche de este lunes, a través de su red social Truth, el presidente Donald Trump instó nuevamente a Israel e Irán a que no violaran el acuerdo. Detalló que entraba en vigor. En X, Al Jazeera informó que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aceptó dicho acuerdo. Poco después, la misma oficina de Netanyahu confirmó esa noticia. Sin embargo, agregó que en las últimas 24 horas, las fuerzas de defensa de Israel atacaron con fuerza objetivos gubernamentales en el corazón de Teherán. Asimismo, confirmaron la eliminación de cientos de operativos de Basij, rama paramilitar de la Guardia Revolucionaria Islámica, y un científico nuclear de alto rango. En tanto, posteriormente, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ratificó el convenio de alto el fuego
que calificó como una derrota para el Estado judío y agregó que permanecía en alerta y listo para responder cualquier agresión. No obstante, en las primeras horas de este martes, tanto Israel como Irán se han acusado mutuamente de haber violado el cese del fuego desde su entrada en vigor. Ante la situación, hace unos momentos el presidente Donald Trump advirtió igualmente a través de su red social, que también se replica en X, e instó a Israel a desistir de lanzar bombas y agregó que de hacerlo sería una violación grave y le solicitó ordenar a sus pilotos que regresen a casa. Uno de los sectores que se está moviendo constantemente por este conflicto en Medio Oriente es el del petróleo. El oro también está considerado y vamos a ver algunas de las razones y los argumentos que dan gobiernos como el de México, que ha indicado que hasta el momento aquí no ha habido un impacto significativo en el precio mundial del crudo ante el posible cierre del estrecho de Hormuz, el canal por el que sabemos pasa una quinta parte del consumo mundial de crudo. La presidenta destacó que en caso de que se registre un cambio significativo en la cotización del combustible, México está preparado. Pudiera llegar a impactar si subiera mucho el precio de las gasolinas, porque nuestra referencia es internacional. En ese caso hay un mecanismo que existe en México para que no suban las gasolinas, que es el subsidio a través del IEPS, que es el impuesto que se paga por las gasolinas, y que está publicado y que entraría en vigor en caso de que hubiera un aumento en el precio internacional de la gasolina mayor. México tiene un mecanismo para que no aumente la gasolina en el país. La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que gracias a la operación de las 8 refinerías mexicanas, incluidas Deer Park, que se ubica en Texas, Estados Unidos, y Dos Bocas en Tabasco, prácticamente toda la producción de gasolinas se realiza en nuestro país. México tiene la ventaja, digamos, de que el petróleo que producimos en México ya prácticamente todo se refina en nuestro país. Ya prácticamente se ha disminuido mucho la importación de combustibles. Entonces, ahí está avanzando mucho la soberanía energética. Esta mañana y luego del contraataque de Irán a una base militar estadounidense en Qatar antes del acuerdo de cese el fuego, el petróleo reportaba una caída en sus precios de más del 6%. Por ejemplo, el West Texas se vende en $65.56 por barril, mientras que el crudo Brent del Mar del Norte alcanza los 68.05 billetes verdes. Y bueno, antes de este cese el fuego, sabemos que hubo un ataque de Estados Unidos directamente hacia Irán. Es por ello que Teherán amenazó con cerrar el estrecho de Hormuz, una medida que ha sido aprobada por el Parlamento iraní. Hay que conocer por qué es importante precisamente este estrecho y les vamos a compartir algunos datos al respecto. Arrancamos por su ubicación. Es el punto de conexión del Golfo Pérsico al Golfo de Omán, lo que lo convierte a esta zona en un lugar habitual para los barcos que trasladan y comercializan el petróleo en el mundo, como Irak. También está ahí Irán, Kuwait, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, este punto clave para el comercio marítimo de manera global. De acuerdo con la Agencia de Información sobre Energía de Estados Unidos, EIA por sus siglas en inglés, el 20% del consumo mundial de petróleo precisamente fluye por este estrecho, por el estrecho de Hormuz. Mientras que ante el posible cierre, el principal afectado es Arabia Saudita, ya que de ahí proviene el 38% de su petróleo, mientras que de Irán solo representa el 11%. Si bien existe una alternativa para el transporte fuera de la península, no se puede llevar al mismo ritmo, y es que solo el 32% del petróleo desviado es por oleoductos. Además del petróleo, la EIA, esta agencia de la que le hablábamos hace un momento, cuantifica que para 2024 una quinta parte del comercio mundial de gas licuado pasó por Hormuz y la mayoría tenían origen en Qatar. Ahora bien, el cierre de este estrecho podría provocar un impacto económico y una crisis energética global. Es por ello que las alertas se han despertado a nivel mundial. Sin embargo, Irán también recibiría parte de este impacto, pues perdería su principal ingreso y podría poner en riesgo su relación con China, que es su mayor
comprador, una posible ruptura incluso con una de las naciones que se ha argumentado que es aliado. Hay que recordar que la mayoría de los países que comercializan en esa zona lo hacen hacia países asiáticos. Es de esta forma como podemos comprender un poco en qué consiste este estrecho de Hormuz. Mientras tanto, vamos con más información. Retomamos la agenda nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó 2 decretos para mejorar las condiciones laborales de las y los maestros en el país. Les contamos más detalles. Esta semana entran en vigor 2 acciones para mejorar las condiciones del magisterio. La primera es el acceso a una pensión justa y digna. Fue parte de lo que se dialogó también con la CENTE. No solamente se congela la edad de jubilación de los que no entraron a cuentas individuales, sino que se va a ir disminuyendo a partir del 2028. Este es un acuerdo que tomamos y el día de hoy va a salir publicado. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este lunes un decreto para congelar la edad de jubilación, 56 años para maestras y 58 para maestros, y reducirla paulatinamente. Se propone que para el 2034 las mujeres se jubilen a los 53 años de edad y los hombres desde los 55. Así, se echa abajo parte de la reforma del ISSSTE del 2007, que establecía que las mujeres debían tener mínimo 28 años de servicio para jubilarse y los hombres 30 años. Lo que estaba pasando es que aunque cumplieran 30 años, cada año o cada 2 años aumentaba la edad de jubilación. Otro beneficio es la facilitación de movilidad para maestras y maestros, que puedan obtener cambio de plaza según su antigüedad y cercanía a sus hogares, con asignaciones transparentes. Cuando tenemos una vacante, genera por lo menos entre 5 y 15 cambios. Ahora, esos cambios van a estar determinados por la preferencia de los maestros para moverse, pero el criterio de decisión de quién se mueve va a ser exclusivamente el de la antigüedad. Se van a poner cuáles son las vacancias, cuáles son las plazas vacantes, en dónde están ubicadas. Se van a recibir todas las solicitudes de los maestros y las maestras y públicamente se van a procesar. Y ahí, en un evento público, nivel por nivel, se va a ir haciendo esta cadena de cambios. Esta estrategia se aplicará temporalmente mientras se dialoga escuela por escuela para lograr los cambios necesarios, hasta desaparecer completamente el sistema UCICAM, y eliminará la evaluación a las y los docentes existente hace décadas. La propuesta que se va a presentar va a salir de las maestras y de los maestros, no de la presidenta de la República. Si nos llevamos con información de Karen Ballesteros, 11 Noticias. Pero tiene que salir de acá. Vamos a revisar nuestro portal y las planas de algunos diarios de circulación nacional. Sabe que en nuestro portal encuentra toda la información puntual en la palma de su mano, actualizada minuto a minuto, lo que necesita saber en vivo, en directo, en tiempo real. Nuestros espacios informativos son 5 a lo largo de la semana. Los fines de semana también hay noticias, no lo olvide. Si quiere conocer algo en particular de nuestro portal, dele clic en cualquiera de las informaciones, aparecerá, se desplegará los detalles. Por ejemplo, le damos clic en alguna de las notas. Trump violó la Constitución al atacar Irán, es lo que dicen legisladores de Estados Unidos, porque la ley establece que la declaración de guerra por parte de ese país debe pasar por el Congreso. Trump no lo hizo y ahora lo que está viendo son resultados y oposición a esta medida. Irán desmiente a Trump, niega cese el fuego con Israel. Sin embargo, actualizado a esta hora, ya sabemos que Irán aceptó, pero se mantiene en alerta. Diputados avalan reforma que regula retiro de Afore por concepto de desempleo. En nuestro portal se queda la mañanera del pueblo, 2 micrositios, uno de la elección del Poder Judicial y otro de la relación México-Estados Unidos. Revisamos las planas. Así los diarios, la jornada con esta información de carácter internacional. Fin a la guerra de los 12 días, así lo llamó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Empieza el alto el fuego total, dice, entre Israel e Irán. Destaca el magnate su resistencia, coraje, inteligencia, dice la jornada, para la tregua y les pide no la rompan. También señala la televisión iraní, reportó el cese de hostilidades. Tel Aviv hizo un anuncio oficial
todavía no, dice la jornada. Washington inaugura el programa nuclear de la República Islámica y lo promueve por 20 años. Daños mutuos por esta oleada de misiles, enfrentamientos, hostilidades entre Israel e Irán. Firma Sheinbaum decretos de movilidad y edad de jubilación de profesores. Lo que destaca la jornada. Vamos con otro diario. ¿Qué dice el Universal? Hace 6 años deforestaron para mini refinería y nadie vio, es su nota principal. Habla de un terreno, dice, en Coatzacoalcos desmontado para la instalación de la planta clandestina de procesamiento de petrolíferos, pero el hecho no fue denunciado a las autoridades. Presentan esta serie de fotografías y también cómo los jornaleros mexicanos en Estados Unidos están enfrentando un alto riesgo porque siguen acudiendo a sus centros de trabajo bajo la amenaza persistente de las redadas. Trump dice que hay alto el fuego, Irán e Israel, es lo que consigna esta mañana el Universal. Revisamos la primera plana del Sol de México. Aguas negras, dice, inundan las calles. Esto es Naucalpan, cerca de 50 viviendas, se lo reportábamos ayer muy temprano en este espacio, en la colonia San Rafael, resultaron afectadas tras el desbordamiento del río Verde. Israel e Irán aceptan cesar ataques, dice Donald Trump. Revisamos del Sol de México la portada principal de Excelsior. Tras 12 días, dice este diario, Israel e Irán cesan fuego. Trump anuncia un acuerdo para frenar el conflicto. El país islámico, que en un principio, dice, desmintió, aceptó la tregua horas después. Israel también lo confirma. Envían a migrantes lejos de sus países. Veíamos el caso de este mexicano que fue hasta Sudán del Sur. La Corte de Estados Unidos reactiva la deportación expresa a terceros países. Y de Excelsior, el último diario que revisamos, El Financiero, todavía bajo esta consigna de aún incierto el alto al fuego completo anunciado por Donald Trump, y los precios del petróleo caen entre 7 y 9%. Regresamos con el tema tras la pausa. Y bueno, agradecemos a las 6:30 de la mañana la presencia aquí en el estudio de 11 Noticias de Federico Lamont, analista de asuntos internacionales. Y es que ante este escenario que estamos viviendo, Federico, primeramente, buenos días, bienvenido. Colegas, un saludo a ambas, con mucho respeto. Pues estamos abordando y tratando de comprender un poco cómo se desarrolla este conflicto en Medio Oriente, Federico, que hasta hace unas horas pues tenía un factor decisivo, que era pues este ataque que había hecho Estados Unidos directamente hacia Irán. Parecía que escalaba el conflicto, ahora se anuncia un alto el fuego y parece desescalar. ¿Cómo lo ves a esta hora de la mañana? En este momento, primero, cuando el presidente Trump viaja a La Haya, a la reunión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, expresa malestar porque Israel fue, en esa perspectiva, de acuerdo con el periódico The Guardian, el primero en no respetarlo. Pero Irán hizo un último ataque a población civil y por ello la respuesta de Israel, y Trump llega a La Haya desalentado por esta incursión israelí, como punto número 1. Ahí está entonces. Y ahora bien, esto que se está manejando, como que Israel dice aceptar este convenio, este acuerdo de alto el fuego, pero Irán le acusa de no haber cesado su ataque. De hecho, y el origen son 2 etapas para lograr ese cese al fuego planteado por el presidente Trump, pero el ataque a población civil con 4 bajas es lamentable. ¿Qué sigue a este capítulo? Y permítame ambas llevarlas al antecedente de cómo inicia el conflicto entre Irán y Estados Unidos. Vamos a remontarnos a la toma de la embajada estadounidense allá por el 79-80, justo cuando se daban el cambio en la administración de Estados Unidos, la salida del presidente débil, así mencionado por algunos, el extinto Jimmy Carter, y el arribo del presidente Ronald Reagan. Reagan llega a la Casa Blanca antes del 20 de enero de 1981, advirtiendo al ayatollah Ruhollah Mousavi al-Jomeini que de no liberar a los rehenes habría un ataque sistemático contra Irán. El ayatollah Ruhollah Mousavi al-Jomeini acepta, van a descongelar las cuentas que Irán mantiene en varios países occidentales y se logra en ese momento un acuerdo de paz, porque además Irán
enfrentaba a Irak en una guerra que se prolongó durante 8 años y se resolvió en el Consejo de Seguridad. Segunda etapa del conflicto entre Estados Unidos e Irán, esto ya bajo la administración del presidente Trump, el asesinato del general Soleimani, que era el mastermind, era la cabeza, era el arquitecto del rearme de la República Islámica de Irán. Este es un evento que, desde luego, costó una respuesta por parte de Irán en puntos selectivos. Y este último evento, la incursión en el espacio aéreo de Estados Unidos en la base de Fordow, deja mucho que desear, colega, porque aparentemente la inteligencia iraní movió de Fordow hacia un punto desconocido el proyecto nuclear. Y antes hay otro capítulo importante con Jimmy Carter, cuando ellos inician una operación para liberar a los rehenes estadounidenses y lamentablemente 2 helicópteros se desploman en el desierto de Argelia y la operación denominada Hércules, que costó la remoción del secretario de Estado Edmund Muskie, origina un fracaso en la incursión estadounidense sobre Irán. Ahora, la posición de los Estados Unidos, lo hemos visto, Federico, ha sido muy clara. Decide finalmente intervenir en este conflicto el fin de semana. Hay un argumento bajo el cual se señala que lo que se busca, además de este presunto desarme nuclear, es también derrocar al régimen de los ayatolas. ¿Qué tan exitoso, qué tantas posibilidades de éxito hay en este momento de cambiar de régimen en Irán? ¿Qué consecuencias traería incluso para la población civil? ¿Esto se puede dar? ¿Cambiaría en algo el panorama tanto para Irán como para el contexto de este conflicto? El actual presidente de la República Islámica, Pezeshkian, es una figura cercana a Rouhani, quien fue el último mandatario moderado allá en Irán. Incluso Rouhani buscaba un acuerdo con Estados Unidos y el ingreso de los verificadores de la Organización Internacional de Energía Atómica para saber si en esos 3 sitios hay o no un programa para desarrollar armas nucleares. Y Rouhani incluso ofreció un encuentro directo con Bibi Netanyahu, pero el tiempo ya no le permitió a Rouhani. Llegaron elecciones, llegó un mandatario que murió al desplomarse su helicóptero en las montañas de Azerbaiyán hace un par de años, y esto cambió radicalmente el escenario. En lo particular, colega, pienso que se debería dar una oportunidad a Pezeshkian, el presidente de Irán, para demostrar si él es un moderado o no. Ahora, ¿hay condiciones para cambiar un régimen en Irán? Te diría que no. Las manifestaciones a favor del ayatollah Ali Khamenei, quien es el guía de la revolución islámica, tampoco son escandalosas, no muestran un fortalecimiento del ayatollah, pero sí una gran distancia con el actual presidente de Irán, que se mantiene como moderado, pero tampoco va a romper con el jefe real de la Guardia Revolucionaria, que es el ayatollah Ali Khamenei. Pero a diferencia del ayatollah Ruhollah Mousavi al-Khomeini, quien dijo en enero de 1979, cuando regresó a Irán y depuso al Shah Mohammad Reza Pahlavi, llevaré la revolución islámica hasta las puertas de Gaza, el actual ayatollah Ali Khamenei también es más moderado y el presidente Pezeshkian lo es aún más. Pero esto desactivaría la amenaza constante que hay de que Irán posee arsenal nuclear y que lo podría utilizar un cambio de régimen. No hay condiciones para ello. Y las manifestaciones que se dieron en estos días, salvo el hijo de Mohammad Reza Pahlavi, quien advirtió, estoy en condiciones para regresar a Teherán, es la única muestra de lo que podría ocurrir allá en la República Islámica, pero definitivamente no hay esas condiciones. Bien. Federico, el factor Rusia y China. Si bien, bueno, estamos viendo, se está moviendo este conflicto casi minuto a minuto, por todo lo que ya nos has descrito, Rusia sí ha manifestado su rechazo a esta injerencia o estos ataques, incluso los ha llamado injustificados por parte de Estados Unidos. ¿Podría significar el apoyo que Rusia da a Irán pues a una escalada del conflicto? Déjame ir primero con China, porque desde el estrecho de Hormuz, al que aparentemente habría la posibilidad de cerrarlo, y con minas que la Guardia Revolucionaria depositaría a lo largo del estrecho de Hormuz, afectaría a China porque de ahí van las importaciones de 12% del crudo que se consume en la República Popular de China. Y con la Federación Rusa hay un acuerdo de asistencia recíproca que no tiene la magnitud del que suscribieron Leonid Brezhnev
en el año de 1979 y Hafez el-Assad en Siria. No es de esa magnitud, pero sí compromete, no una intervención directa de Rusia, no, pero sí hay una alianza y ese acuerdo que se manifiesta como una detente hacia cualquier intento de invadir a la República Islámica. Ahora, si estamos frente a lo que es hoy un cese al fuego ya aceptado por Irán, ya aceptado por Israel, gestionado por Donald Trump, que al principio pues nadie le creía que esto fuera a ser real, ¿frente a qué escenario inmediato nos enfrentamos? ¿Por cuánto tiempo? Si este conflicto, lo llamó Donald Trump, que duró 12 días, estamos ya al cese definitivo del conflicto, ¿qué es lo que lo tiene quizá de alfileres o estamos ya frente a un cese al fuego permanente? En este momento, cuando Trump, como les decía, viaja a La Haya, no lo veo así, porque Irán agredió a población civil, cayeron 4 israelíes, Israel anuncia que viene pues una ayuda a esa población afectada y un ataque proporcionalmente similar a lo que Irán cometió con Israel. En este momento no hay condiciones, aunque el presidente Trump lo propuso en 2 etapas. Espero que se cumplan, pero la humanidad quiere, pero más que la humanidad, el Consejo General de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad advirtió y el Secretario General de Naciones Unidas dijeron que este miércoles, es decir, mañana, el mundo tiene la última posibilidad de resolver en la vía diplomática, en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General, por la vía diplomática, insisto, esta escalada bélica, porque de lo contrario, el conflicto se va a hacer como el de Ucrania, va a ser prolongado y con pérdidas importantes para ambas poblaciones, la iraní y la israelí. Bien, ¿lo ves como un triunfo para Trump? Inicialmente lo fue, pero con este ataque de Israel a Irán y lo que venga por parte de Irán a Israel, y la respuesta que venga de Irán, aunque sea proporcionalmente limitada, no lo es, pero tampoco es como el tiempo de Jimmy Carter con la operación Águila, cuando se desplomaron esos 2 helicópteros en el desierto de Argelia. Pues estaremos muy pendientes, Federico Lamón, de lo que sigue ocurriendo. Incluso por ahí Donald Trump ya dice que podría ser acreedor al Premio Nobel de la Paz por haber logrado un acuerdo entre ambas naciones, pero de cualquier forma, pues estaremos muy pendientes de lo que venga, Federico. Se lo plantearon cuando él incursionó y detuvo a los hutis en Yemen, que agredían a Israel permanentemente, pero hoy se ve distante ese Premio Nobel de la Paz. Estaremos muy pendientes. Muchas gracias, Federico Lamón, por tu presencia. Gracias, Federico. Muy oportuno tu análisis esta mañana. Y nos vamos con otros asuntos, porque ayer muy temprano les platicábamos lo que estaba ocurriendo en Naucalpan. Fin de semana de intensas lluvias, precipitaciones en el Valle de México que afectaron esta parte del Estado de México. Vamos con la historia. Ahí estuvo mi compañero Gilberto Molina y nos cuenta más. Una persona empezó a gritar que ya venía el agua y fue como pudimos salir. Una lluvia de espuma cubrió la colonia Nueva San Rafael en Naucalpan, Estado de México, luego del colapso de la presa Los Cuartos. Sus habitantes retornaron este lunes a una difícil normalidad. La espuma cubría a todas las personas y estamos hablando de chavos mucho más altos que yo y era 1,70 m yo creo que estaba la espuma. Desde ayer empecé con la garganta por el olor, la verdad no sé qué traía de químicos esa espuma, entonces sí, ahorita sí me duele la garganta, de hecho me dio tos. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el tapón que se generó en uno de los conductos provocó que el torrente de agua saliera por las cortinas de la presa, arrastrando toneladas de basura. En este momento llevamos 35 toneladas de la tarde de ayer al día de hoy y llevamos limpieza de casa de 50 casas que fueron las afectadas. La Conagua señaló también que la espuma que se generó fue por la velocidad con la que descendió el caudal del agua. No obstante, vecinos aseguraron que se trató de químicos que días antes se utilizaron para dar mantenimiento a la presa. En total, 4 viviendas tuvieron daños mayores. A Hilario y su familia les tocará volver a empezar. Muy difícil para hacernos de las pocas cosas, más que nada esa cama la acabo de comprar para es lo más necesario. Todo lo demás, pues digo, conforme vaya pudiendo uno, pero
pues sí nos cuesta mucho trabajo, y otra vez que nos pase, pues ahora sí, como dicen por ahí, pues ahora qué vamos a hacer, ¿no? Familias construyen barricadas con costales para evitar el paso del agua de lluvia a sus viviendas. Este es el río Verde que nutre la presa Los Cuartos en Naucalpan, Estado de México, y donde todavía se aprecian los vestigios de basura, de escombros y de cientos de costales que provocaron el colapso. Un ejército de brigadistas vacunó a la población afectada contra tétanos, sarampión y hepatitis. Brindaron consultas médicas, raciones de comida, cubrebocas y kits de limpieza. También hicieron un llamado a no tirar basura. Con imágenes de Arturo García y Eduardo Zamudio, 11 Noticias. Bien, más sobre las lluvias. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, estos 3 primeros días de la semana va a haber lluvias importantes en estados del sur, del sureste, la zona centro y también en las sierras madre del occidente y el oriente. Condiciones muy inestables todavía durante los próximos días en buena parte de México. Nublados dominando todo el centro y el sureste de México, por lo cual las lluvias van a continuar durante los próximos días. Este temporal de lluvias podría estar acompañado de inundaciones. Si se llama así, a extremar precauciones en entidades principalmente como Oaxaca, Chiapas y Veracruz. El día miércoles van a seguir las lluvias en el estado de Veracruz, San Luis Potosí. Mucho cuidado en esas regiones que ya hay zonas que están inundadas. El total de la lluvia para los próximos 3 días pudiera superar los 250 milímetros nuevamente esta semana en buena parte de toda la Sierra Madre Oriental, algunas regiones de la Sierra Madre Occidental. Y en más sobre este asunto, ya se restableció al 100% el servicio de electricidad en las regiones afectadas tras el paso del huracán Eric. Esto fue en Guerrero y en Oaxaca. La Comisión Federal de Electricidad trabajó intensamente, así que más de 276,000 usuarios ya cuentan con el servicio de manera normal. Personal de CFE va a seguir en esta zona para garantizar que no existan fallas en el suministro, principalmente en Santiago Pinotepa Nacional, en Oaxaca y en Ometepec, en Guerrero. Hasta terminar, dicen, las reparaciones definitivas de la infraestructura eléctrica, CFE va a permanecer en el lugar. Recordemos que este fenómeno provocó apagones, caída de postes, cortes en el suministro eléctrico y afectaciones en viviendas y también a infraestructura básica. Poco a poco ahí va. Momento de la cultura, Miguel de la Cruz y la poesía que hoy están muy presentes. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Angélica? Sí, la poesía siempre cerramos con eso, ¿sí? Ahora la tenemos desde el inicio. ¿Por qué? Porque hubo una convocatoria hace medio siglo y se repite. Vamos a escuchar la historia. Aquí el rostro de una poeta, Diana Moreno Toscano. Nació en la Ciudad de México en 1942. Estudió música y arte, sin embargo, sus escritos denotaban su vocación. Amar la vida y destruir la muerte. Ya no me queda nada. Mi sombra se esfumó. Llegó la noche. Potencial prometedor floreció en su primer libro, Informe para un psiquiatra, Manuel Casas, publicado en 1965. Sin embargo, meses después, a los 23 años, Diana Moreno Toscano llegó al fin de su vida. Diana Moreno Toscano pertenece a una estirpe que contribuyó a la cultura de este país desde la segunda mitad del siglo XIX. Su bisabuela, Refugio Barragán de Toscano, fue la primera mujer novelista de México. Su familia decidió en su memoria crear un premio de poesía. El jurado tuvo integrantes tan notables como Octavio Paz y Juan José Arreola. Elsa Cruz fue la primera poeta en ganarlo. Le siguieron, entre otros, David Huerta y Adolfo Castañón. En 1976 se entregó por última vez. Ahora emerge de nuevo la convocatoria. Es el relanzamiento del premio Diana Moreno Toscano con amplitud latinoamericana. Dirigido a poetas de hasta 30 años, nacidos y residentes en América, consta de 100,000 pesos y cierra la recepción de propuestas el 31 de julio. Las bases están en premio.fundacioncarmentoscano.org. Con imágenes de Christopher Arismendi, 11 Noticias, Miguel de la Cruz.
Bueno, pues ahí la convocatoria para jóvenes poetas. Y las piezas ganadoras del Concurso Nacional de Textiles 2025 van a poder apreciarse o adquirirse del 27 de junio al 6 de julio. Son 44 obras que reflejan la riqueza cultural e histórica de los pueblos originarios y además preservan técnicas de elaboración ancestrales como el uso de materias primas y tintes naturales. Estas piezas estarán disponibles en la tienda Fonart de Los Pinos en Chapultepec. En el Centro Nacional de las Artes va a iniciar un programa para conocer las distintas corrientes de teatro que tenemos en el país, en el ciclo Creadores Escénicos Contemporáneos de PICS. PICS son siglas. Se reunirán artistas que aportarán sus experiencias y conocimientos para fortalecer el debate sobre las artes escénicas. La primera de estas charlas será este 25 de junio a las 7 de la noche con el dramaturgo Richard Viqueira. Todas estas actividades son de acceso gratuito. Bueno, y a propósito del mes del orgullo, en la UNAM hay actividades para visibilizar las experiencias de personas trans con la participación de poetas, artistas visuales y creadores escénicos. Las jornadas de vida en tránsito serán el 25 de junio, 1 y 2 de julio en el Teatro Santa Catarina y en redes sociales de Cultura UNAM. Vámonos al libro del día, es Si hay tal lugar, de Federico Guzmán, editado por Taurus. Este libro en voz de su autor. Un libro de crónicas, una crónica centrada más en el ensayo que en el periodismo, y es una crónica de viaje hacia las ruinas, hacia lo que quedó de 7 utopías latinoamericanas. Porque lo más lógico hubiera sido un orden cronológico, porque empezamos en el siglo XVI y acabamos en el siglo XXI. Sin embargo, esto parecería decir que, que hay cierto desarrollo, cierta evolución o decadencia en las utopías, y yo no quería que el libro tuviera esa lectura progresiva. Son más como flashazos, más fragmentarias, con otras crónicas que eran más narrativas, más lineales, para hacer que el libro quedara equilibrado. Bueno, y luego con el 11 sumamos 180 páginas del libro Catherine da Vinci de Erma Cárdenas, citado por Penguin Random House. El X de hoy es de Malú y dice: ningún conocimiento, por pequeño que sea, está de balde. Aprende a todas horas, cada día, siempre. Recuerden que la sala de lectura será este miércoles en el Munal, en el marco de Noche de Museos. Hoy se cumplen 90 años del nacimiento del poeta chileno Jorge Teillier. En su honor, el poema del día, Si alguna vez, que dice: si alguna vez mi voz deja de escucharse, piensen que el bosque habla por mí con su lenguaje de raíces. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @MiguelD, solo la D, LA Cruz. Hasta aquí, Cultura. Buenos días. Buenos días, Miguel. Mañana sala de lectura y que también estén muy pendientes en este espacio porque se anuncia la nueva lectura. Eso, va a haber nueva lectura. Ojalá sorpresas. Que volvamos a hacer tendencia. Sí, que así sea. Gracias, Miguel. Gracias. Nos vamos con más. Como a esta hora, siempre el estado del tiempo puntual. Carlos Guevara Casas, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Lupita, Angie, Miguel? Claro, buenos días también para usted. Y bueno, en cuanto al pronóstico del tiempo, para este 24 de junio continuará el temporal de lluvias sobre la mayor parte del país debido a canales de baja presión e inestabilidad atmosférica. El ingreso de humedad procedente de ambos océanos pronosticado y lluvias intensas en zonas de Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. En la Ciudad de México también continuaremos bajo los efectos del temporal de lluvias, por eso no olvide llevar paraguas e impermeable antes de salir de casa. El ambiente será fresco con una temperatura de 18 a 20 grados Celsius. Respecto a la zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, continúa organizándose esta al sur de Chiapas y de encontrar condiciones favorables tanto en la atmósfera como en el océano. Se podría formar un nuevo ciclón tropical hacia el fin de semana. Le mantendremos informado, siga aquí en la señal del 11 y ahora sí vamos al pronóstico región por región de nuestro país. Y empezamos en el occidente, donde tendrán un día nublado con intensas precipitaciones y descargas eléctricas en Nayarit, Jalisco, Colima
y Michoacán. El ambiente será templado y cálido con temperaturas de 25 a 30 grados en casi toda la región. Recuerden no cruzar calles inundadas y ríos crecidos. Podemos ver las temperaturas en Zamora, que estará ligeramente fresco con 23 grados, 20 Morelia con algo de lluvia y nublados, pero también tendremos a Guadalajara con 26 y Ojuelos con 22 sin lluvia, pero bastante nublado. Ahora vamos al norte del país, donde también seguirán los aguaceros con descargas eléctricas y caída de granizo. El ambiente será caluroso con temperaturas de 35 grados entre las 2 y las 4 de la tarde. Por ejemplo, tendremos en Matamoros 34 grados, completamente soleado como suele ser en estos momentos. En la región Monterrey 32 grados Celsius. Por favor, tome todas las precauciones que le recomendamos para estas condiciones. Y aquí en el centro del país experimentaremos una mañana fresca con neblinas en zonas altas de la región, como quizá ya lo haya percibido. El ambiente será fresco a templado con máximas de hasta 25 grados. Cuídese de los cambios de temperatura. Podemos ver que en la Ciudad de México vamos a tener 20 grados con posibles chubascos y bastante nublado, como lo hemos tenido ahora. Pachuca 16 grados, bastante fresco, nublado, pero no se espera lluvia en términos generales. Ahora vamos al sureste, donde de igual forma también habrá lluvias. En este caso estará nublado con chubascos y lluvias fuertes, en especial en Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Conduzca con precaución, ya que también habrá nieblas en toda esta zona, en toda esta región del país. Oaxaca la tenemos con nublados, 22 grados, ligeramente fresco, 29 no tanto en Huatulco, pero con nublados, no se esperan lluvias, pero aún así toma las precauciones que considere. En Yucatán, similares condiciones se esperan para Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El ambiente será bochornoso como suele ser en la tarde, de hasta 35 grados. El viento va a soplar desde el oriente con velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora y las temperaturas serán intensas, como lo hemos comentado. 30 grados en Chetumal, medio nublado, y en Mérida, la bella Mérida, 37 grados con una ligera capa de nubes. En contraste, para el noroeste de nuestro país se espera un cielo despejado y temperaturas muy calurosos. Los termómetros superarán los 40 grados en sitios como Mexicali, Baja California o en Altar. Allá en Sonora, 37 grados en Hermosillo, Agua Prieta, ligeramente nublado, pero con 30 grados Celsius de temperatura, bastante caluroso en toda esta zona. La frontera Tijuana, Mexicali, completamente despejado, muy intensas las temperaturas, 37 grados. Y bueno, esto ha sido todo en la información del estado del tiempo. Que pase usted un cálido día, sin importar el clima. Mira, yo ya me volví un poco experta en esto de leer los mapas. Lo que vemos aquí afectando pues ya es menos. La nubosidad que veíamos, que nos presentabas todavía el día de ayer, Carlos, era mayor, era intensa por estas ondas tropicales que están afectando el territorio nacional. Afortunadamente hoy se espera un día más despejado, tanto para el centro, no se diga el norte, y también un poco para el sureste del país, ¿no? Sí, tenemos esta zona de baja presión que está aquí con posibilidad de convertirse en un ciclón. Esa es la realidad también. Vamos a ir monitoreando y le pedimos que esté atento a la información que le damos aquí en 11 Noticias. También hemos tenido a lo largo de la semana 2 canales de baja presión, que eso significa que hay menos densidad en el aire y eso hace que el aire caliente se eleve, entonces se acumula humedad en las capas altas de la atmósfera y eso termina al enfriarse convirtiéndose en lluvia. Por eso hemos tenido tantas lluvias durante toda la semana, una situación que puede continuar, pero que, como dices bien, ha disminuido ligeramente. No, y además sabemos que en este mes de junio la cantidad de agua que ha caído en territorio nacional incluso ha duplicado, triplicado las expectativas que se tenían, y esta agua contenida en el subsuelo, por lo que nos han explicado tanto tú como Ismael, Marcelo, es lo que provoca deslaves en algún momento, así que siempre hay que estar muy atentos porque el agua ahí está presente, ¿no? Especialmente si usted habita en zonas que son valles o en laderas, hay que tener mucho cuidado, estar atento a la información y también aprender a ver cómo se comporta la situación. 20 horas tuvimos de lluvia continua antier, de la noche de antier a ayer, y eso fue lo que provocó en el Valle de México pues las situaciones que pudimos ver en Naucalpan, el municipio del Estado de México, pero parte del Valle, y en otras zonas dentro de la propia capital del país, ¿no? Pues ahí aclarado ya el punto, las lluvias van a continuar, temporada de huracanes hasta noviembre, o sea que siempre alertas. Gracias, Carlos. Siempre alertas, nos vemos. Gracias, te vemos en un momento más con la ciencia. Vamos a la pausa y volvemos.
A de la mañana en el tiempo del centro de México seguimos con más información aquí en 11 Noticias y es que mire, durante el periodo extraordinario en el Congreso de la Unión que se va a realizar desde este 23 de junio, ya se realiza hasta el 2 de julio, se prevé que se discutan 22 iniciativas de reforma, entre las que se encuentran la Ley de la Guardia Nacional y la Ley de Telecomunicaciones. Les informamos al respecto. Más de una veintena de iniciativas se discutirán y en su caso aprobarán, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, como parte del nuevo periodo extraordinario de sesiones. Las y los legisladores abordarán dictámenes como la nueva Ley de Telecomunicaciones y en materia de desaparición forzada de personas. Deliberemos, discutamos y en su caso aprobemos las leyes relativas a la Guardia Nacional y a las leyes de seguridad pública, que son 2. Entonces, estos 5 dictámenes son los que tenemos nosotros. Otras iniciativas programadas para su análisis son Ley antilavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo, Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública y Ley de la Guardia Nacional. Respecto a las 2 iniciativas que se discutirán primero en el Senado, la de telecomunicaciones y desaparición forzada, el PAN dijo que Morena y aliados pretenden legislar a ciegas. Es hora que ni siquiera tenemos acceso a los dictámenes en materia de desaparición de personas 1, telecomunicaciones 2. Pero horas después, la bancada mayoritaria respondió a Ricardo Anaya citando a comisiones para analizar el dictamen de la Ley de Desaparición Forzada de Personas. Por otra parte, en el Pleno del Senado se aprobaron por unanimidad reformas para reconocer a mujeres mexicanas. Izando la bandera a media asta, se rendirá homenaje a 24 mujeres vinculadas a la lucha feminista y dignidad indígena. Habrá mujeres como Josefa Ortiz, que se le está quitando el D, Domínguez, pero se les está dando el honor, se les está dando la gloria y la honra de ser recordadas como mujeres mexicanas que lo dieron todo para construir esta nación. El Pleno de la Cámara Alta también avaló por unanimidad la prohibición de mamíferos marinos como delfines, lobos marinos y ballenas en espectáculos fijos. Solo se podrán capturar y utilizar ejemplares de mamíferos marinos para la investigación científica con propósitos de enseñanza, conservación y preservación. Además, se eliminó la prohibición de la exportación de totoaba producida en granjas de nuestro país y establecieron aranceles para su aprovechamiento en el exterior. 11 Noticias, Armando Gama. Y miren, precisamente en la sesión de este lunes, los legisladores aprobaron un primer dictamen que establece que se van a reasignar funciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval, ahora al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Vamos con los detalles. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó transferir las facultades del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Nacional al Instituto Nacional de Estadística, Geografía, el INEGI, para que realice la medición de la pobreza. Con 353 votos a favor, 126 en contra y 0 abstenciones, se aprobó esta ley secundaria de la reforma que fue avalada el pasado noviembre del 2024, donde se establece la extinción de los órganos autónomos. El INEGI asume una nueva responsabilidad estructural y estratégica: proveer con rigor técnico y visión de Estado la evidencia que permite al gobierno valorar su política social, medir el desempeño institucional y optimizar la asignación y el impacto de la gestión pública. No impone un rumbo, pero sí entrega el mapa. El PAN acusó a Morena de convertirse en juez y parte y que sea el mismo gobierno quien evalúe sus políticas de desarrollo, sin la autonomía con lo que lo hacía el Coneval. El gobierno prácticamente se consolida como juez y parte a la hora de ejercer programas sociales y a la hora de evaluarse a sí mismo. El PRI defendió que hay una diferencia entre medir datos y evaluar políticas de desarrollo. Se están debilitando los mecanismos de evaluación que permiten medir la pobreza en México. El INEGI es una institución encargada de generar estadística e información geográfica.
Se trata de un organismo que presenta datos e información sobre el país, pero ninguno de estos datos y bajo ninguna circunstancia se evalúan. La bancada mayoritaria, en tanto, defendió que el INEGI es una institución seria y con la experiencia necesaria para desempeñar sus nuevas facultades. Además, garantizó los derechos laborales de los trabajadores del extinto Coneval. Porque esa es otra diferencia que tenemos con los gobiernos de la derecha, del PRI, del PAN, que a nosotros sí nos interesa el derecho de los trabajadores. Por eso, esta reforma viene a garantizar y a salvaguardar el derecho de la base trabajadora del Coneval. La reforma será turnada al Senado para su discusión y votación. Con imágenes de Genaro González y Andrés Reyes e información de Axel Meneses, 11 Noticias. Luego de la realización de varias mesas de diálogo con colectivos de familiares de personas desaparecidas, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, informó que sus propuestas van a ser incluidas en la iniciativa presidencial para garantizar mejor atención y resultados en la materia. La Secretaría de Gobernación presentará 30 propuestas de modificación a la iniciativa presidencial de garantizar mejor atención y resultado en la búsqueda de personas desaparecidas. Esto surge de la mesa de diálogo y escucha a 450 colectivos de padres y madres buscadoras. En la presentación del informe de avances, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, confió en que las propuestas serán aprobadas en el período extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Sí van a entrar. O sea, a ver, aquí lo que hicimos solamente fue cambiar 23 artículos de la ley con 30 nuevas propuestas de los colectivos. Esa es una parte, compañeros. Falta todavía todo lo relativo a la política pública. O sea que no se ha presentado aquí un programa nuevo sobre la búsqueda de personas, solamente la ley. Y falta trabajar con todos los colectivos, protocolos, herramientas, programas, todo. Falta muchísimo. Entre las propuestas de cambio a la iniciativa presidencial destacan el compromiso del gobierno de garantizar apoyos a las víctimas de este delito, los protocolos para incluir planes de seguridad y protección a las familias, la obligación de las fiscalías de iniciar de inmediato las carpetas de investigación y entregarlas a los familiares. Vamos a seguir trabajando las sugerencias y propuestas que nos han planteado sobre la armonización de instrumentos normativos, tales como leyes, protocolos y procedimientos para obtener la Agenda Nacional de Búsqueda, para hacer política pública en la materia. También incluye sancionar la omisión de las autoridades que no utilicen una carpeta de investigación, la creación de la Plataforma Única de Identidad, proteger el uso de la base de datos personales y la obligación de todas las instituciones con el resguardo de cuerpos o restos de personas fallecidas. No se trata de una promesa vacía, sino de cumplir con la obligación que tenemos todas las autoridades del país. También se propondrá integrar a la iniciativa el establecimiento de pruebas genéticas y dactiloscópicas antes de remitir restos de personas a fosas comunes, el reforzamiento de los estándares científicos, la ampliación del acceso a las bases de datos y la obligación de la Comisión Nacional de Búsqueda a emitir el protocolo de la Alerta Nacional de Búsqueda. Con imágenes de David Ramírez e información de Salvador Martínez, 11 Noticias. Miren, el Consejo General del INE ya impuso 2 multas a Morena que ascienden a 21.614.000 pesos por evadir la presentación de gastos en las campañas federales de 2024 por los mecanismos establecidos, lo que impidió que se realizara la fiscalización en tiempo y forma. Previamente se había impuesto una sanción que fue impugnada por el Tribunal Electoral y solicitó al INE justificar su determinación. El INE, a su vez, señaló que la omisión propicia la no rendición de cuentas, impide claridad en el monto, destino y aplicación de recursos, lo que vulnera, dice, la certeza de transparencia. Y en acatamiento a esta resolución del Tribunal Electoral, la sanción se le va a cobrar a Morena en mensualidades. Serán descontadas de las ministraciones mensuales, lo que recibe
mensualmente, que son de aproximadamente un 25% que le otorga el INE, y esto será hasta que se cubra la totalidad de la multa. Cabe mencionar que la consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, solicitó que se sancionara al partido con 200% del monto involucrado, aunque ninguno de los consejeros apoyó esta propuesta. Y arrancaron los trabajos de construcción de la primera utopía de la demarcación Venustiano Carranza aquí en la Ciudad de México. Este centro va a tener como eje la experiencia sensorial y va que estará en el Deportivo Eduardo Molina. Beneficiará a 65,000 habitantes y tendrá como proyecto ancla el primer laboratorio sensorial, espacio al aire libre con 4 laberintos cognitivos en los que las personas expandirán sus sentidos y empatizarán con quienes tienen discapacidad. Va a tener un eje que es la experiencia sensorial, y eso significa que va a tener alrededor de 4 espacios en la propia utopía distintos para personas ciegas, para personas que tienen discapacidades y que son especiales para ellos, para que puedan disfrutar, para que puedan tener, y no solo ellas, sino todos los demás, a ver qué se siente no poder ver. Tendrá una extensión de 60,000 metros cuadrados, contará con un sistema público de cuidados, instalaciones para actividades culturales, recreativas, deportivas y un centro de rehabilitación con personal capacitado por el Instituto Nacional de Rehabilitación. Rehabilita a personas, vean, así, personas que no pueden caminar y tienen que hacer terapia en agua caliente, tienen sus propios sillones que las ayudan a bajar y hay personal que les va a poner ejercicios. La utopía Eduardo Molina estará lista a principios del próximo año e inmediatamente iniciará la construcción de la segunda. En total, Venustiano Carranza tendrá 6 espacios como este y habrá 100 más en toda la capital del país. Ahora tenemos este periodo de tiempo para ir viendo dónde, cómo, y se inaugura esta, pero arrancamos la otra utopía de Venustiano Carranza. Con imágenes de Christopher Dávila y Javier Ayllón, 11 Noticias, Gabriela Jiménez. La ciencia y la tecnología, Carlos Guevara Casas, bienvenido de nuevo. Buenos días. Buenos días de nuevo, ya regresamos con noticias de ciencia en Once Lab. Y bueno, a través de las primeras imágenes, le vamos a presentar las primeras imágenes captadas por la cámara más grande del mundo, construida en el observatorio Vera Rubin, ubicado en Chile. Se revelaron millones de galaxias que ahorita le presentamos en este trabajo de mi compañero Rafael Guadarrama. En una región de cielos claros y oscuros, comenzó a operar el telescopio más poderoso del mundo, el Vera C. Rubin. A 2.600 metros de altura, en la cúspide del Cerro Pachón de la cordillera chilena, su gran cámara digital, con un espejo primario de 8.4 metros, ofrece cada tercer día una imagen total del cielo del hemisferio sur, con una resolución 3 veces mayor a la que solía ser la más potente, 3.200 píxeles. Esta fue la primera luz, o su primera observación. La imagen muestra solo a 10 millones de galaxias, de las más de 20.000 millones que podría apreciar en una sola jornada. Es una herramienta importante a la que accederán personas científicas de diversas partes del mundo, incluyendo investigadoras e investigadores de México. Entre los grupos de trabajo hay expertos en estrellas y materia oscura. Hablamos de 19 investigadoras e investigadores del SNI, 4 del programa Investigadores por México, 15 estudiantes de posgrado con beca de la CECITI, 8 postdoctorantes, la doctora Bolivia
una de ellos. Y por supuesto el trabajo colectivo de instituciones como la UNAM, la Universidad de Guanajuato, el CINVESTAB y otras más. Estas imágenes tienen una profundidad sin precedentes, entonces estaremos viendo estrellas variables no catalogadas hasta ahora. Esperamos mucha ciencia, muchos hallazgos, y en el primer data release esperamos millones de variables. Lo que nos va a dar el telescopio Vera Rubin justamente es eso, como de hacer promedios y poder estudiar cosas y concluir cosas que sirven para todo el universo. Para dimensionar la importancia de estos análisis, en la presentación que se realizó en línea, se mostró su potencial científico, al exponer el hallazgo que se realizó solo este lunes, con base en su primera imagen. Y solamente estamos mostrando los asteroides descubiertos por Rubin, no asteroides descubiertos anteriormente, son descubrimientos nuevos, reportados al Centro de Planetas Minor en Harvard. El telescopio Vera C. Rubin fue financiado por el Departamento de Energía de Estados Unidos. Su programa científico inmediato tiene metas para los próximos 10 años. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Y bueno, lamentablemente la ciencia no siempre trabaja para lo mejor de la humanidad, para el beneficio de la humanidad. También desafortunadamente a veces trabaja para la destrucción, pero aún así es importante saber cómo funcionan los artefactos que en este caso se utilizan para la guerra, como en el conflicto de Medio Oriente. Hace unos días, un pasajero de un vuelo a Dubái captó estas imágenes. La atmósfera, la envoltura de aire que tiene nuestro planeta, generalmente se clasifica en capas, que varían en cuanto a la cantidad de aire y composición química. La más externa de ellas, la exósfera, se extiende hacia el espacio exterior, desde unos 300 kilómetros de altura hasta que se disipa por completo alrededor de los 1000 kilómetros. Es precisamente su escasa concentración de aire la que es aprovechada por una de las armas más terribles jamás imaginada, el misil balístico. Se trata de un proyectil impulsado por un motor de cohete hasta alcanzar la exósfera para luego caer por gravedad sin propulsión alguna. Es tan solo un objeto cayendo a una velocidad inmensa que puede superar los 20.000 kilómetros por hora, pero no se trata de una caída al azar. Su trayectoria sigue la forma de una curva parabólica, es decir, que tiene una silueta parecida a una U invertida, como el arco que observamos en los chorros de agua de las fuentes o durante un juego de básquetbol. Se calcula que en el reciente conflicto entre Irán e Israel se han empleado más de 400 misiles de este tipo desde fines de 2023. Tanto los misiles, los obuses de artillería y los balones de básquet siguen este camino a consecuencia de dos fuerzas, la que los impulsa hacia arriba y al frente, y la gravedad que los jala de nuevo hacia abajo. Debido a esto, se puede calcular el sitio en que se impactará tras el lanzamiento, de la misma manera en que se le puede atinar al arco del baloncesto. Tal vez el primer misil balístico fue el B-2, diseñado por el mítico Wernher von Braun, en la Alemania nazi. Desde entonces, el anuncio del más nuevo del arsenal iraní presentado hace unas semanas, estos artefactos se han vuelto más destructivos y complejos, aunque la lógica es la misma. Un lamentable ejemplo de que a veces la ciencia no siempre se emplea para bien. Once the siren starts wailing, Israelis have about 13 minutes to get into a shelter because that's the amount of time it takes for an Iranian ballistic missile. Con información de Carlos Guevara Casas, 11 Noticias. Bueno, en otros temas donde sí la ciencia trabaja para el bien, la Universidad de Pensilvania se dieron a la tarea de luchar contra el cáncer de una forma poco común. Modificaron una molécula producida por uno de los hongos más temidos, no solo porque puede ser mortal, sino porque es parte importante de la descomposición de los cadáveres. Este hongo, célebre por haberse encontrado en las tumbas de los faraones egipcios, es una especie del género Aspergillus, el mismo moho filamentoso que aparece en las tortillas, Aspergillus flavus, y que puede ser tóxico. Sin embargo, Xu Sherry Gao y su equipo revisaron la producción de distintas sustancias conocidas como RIPS,
que son pequeñas proteínas con distintas funciones, y encontraron un nuevo tipo al que llamaron aspergirgimicinas. Al tratar de entender qué tipo de función pudieran tener las aspergimicinas, descubrieron que bloquea la reproducción celular. Y bueno, en el cáncer las células se reproducen sin control alguno. Las primeras evaluaciones indican que aunque tiene un efecto bastante ligero en las células de cáncer de mama, hígado y pulmón, su potencial como tratamiento parece ser muy bueno. Veremos qué es lo que indican ahora las pruebas en modelos animales durante los próximos meses. Y bueno, las intensas lluvias de los últimos días en casi todo el país dejaron escenas de dolor y solidaridad, pero también hubo algunas que llamaron fuertemente la atención, como esta. Se trata de densa espuma proveniente del desbordamiento de la presa Los Cuartos en el municipio de Naucalpan, en Estado de México. Y aunque todo indica que se trata de jabón y detergente, la pregunta más frecuente es ¿por qué se forma tanto? Bueno, además de sus propiedades limpiadoras, las moléculas del detergente tienen un inesperado comportamiento, crean una enorme cantidad de espuma, colecciones de burbujas, consecuencia de cómo se acomodan sus moléculas con las del agua. En la mayoría de los detergentes y jabones, las moléculas tienen una punta que es afín, que es atraída por el agua, y una larga cola que la repele. El resultado es que se forma una delgada capa de moléculas de agua en contacto con la cabeza del detergente y las colas que se alejan del agua. Si a esto agregamos aire, se forman las esferas que conocemos como burbujas. Cuando esta mezcla se agita e incorpora aire constantemente, se forma una red de capas de burbujas que llamamos espuma. En las aguas residuales no siempre es aire, también hay otros gases provenientes de las reacciones químicas entre todas las sustancias que hay en el drenaje, así como grasa que queda atrapada en el centro de estas pequeñas burbujas. De acuerdo con Kantar World Panel, una agencia de estudios sobre consumo, los mexicanos consumimos en promedio 39 kilos de detergente al año, llegando a ser hasta el 15% de los gastos sobre el hogar, o los gastos que hacemos para el hogar. Bueno, esto fue todo en la información de 11 Lab Matutino. Que tenga usted un gran día. ¿Y esto ya es definitivo, Carlos, o se va a seguir analizando? O sea, ya se determinó que es detergente con esta mezcla con otras moléculas, en fin, el aire. Bueno, en este caso específico faltaría hacer un análisis riguroso y particular sobre la composición de esto. Pudiera ser, no estoy diciendo que así sea, pero pudiera ser que haya alguna empresa o algo que esté arrojando otro tipo de sustancias. Pero en general el consumo de detergentes, porque en esta zona se verten ahí aguas residuales de los hogares. Y pues la verdad es que somos de los países que consumen mayor cantidad de detergente, y esto es lo que provoca que ríos contaminan muchísimo, porque además estas cabezas que son afines al agua están formadas, entre otras cosas, por fosfatos, y entonces el fósforo también atrae algas que consumen el poco oxígeno que queda, y lo que ocurre es que cuando llega toda esta mezcla a lagos o a ríos, pues mata toda la diversidad biológica, con excepción de algunos hongos y algas, y pues eso es completamente inviable para la vida, ¿no? Reducir un poco nuestro consumo de detergentes. Reducir un poco nuestro consumo de detergentes, específicamente los detergentes enzimáticos. Van a encontrar que dicen ahí enzimáticos, que son los que cortan la grasa. A veces también, pues no solo cortan la grasa, cortan muchas otras cosas, y tampoco es muy benéfico. El jabón natural a veces no limpia tanto, pero pues sería la opción. Hay detergentes que no producen tanta espuma y son igual de buenos, también habría que considerar esa posibilidad. Hay que decir que prácticamente la totalidad de los ríos de México están contaminados. Claro, qué triste. Oye, ¿qué te dejó este tema del misil balístico? Tú hiciste la información, ¿qué reflexión? Bueno, me parece que por un lado la ciencia tiene esta doble cara, ¿no? Decían por ahí en alguna serie, escuchaba la broma de que los médicos y los policías a veces son héroes, pero también pueden ser villanos, ¿no? Porque queriendo o no, pueden crear algo terrible, ¿no? Lo mismo pasa con la ciencia, y a veces los medios no somos suficientemente críticos, porque regularmente presentamos los avances, los beneficios. Parece que los científicos no se equivocan o siempre son buenos, y no siempre son buenos. Todas las armas y todas las guerras se ganan casi siempre por una superioridad tecnológica, no solamente estratégica, algo que no les gusta a los militares porque piensan que son sus estrategias, pero generalmente es una diferencia tecnológica. Desde la antigüedad
hasta el conflicto que estamos viviendo hoy en día. Y eso lo desarrollan ingenieros, tecnólogos, científicos en general. Y aprovechando precisamente estos temas que pues estamos viviendo, Carlos, en los últimos días ahí en Medio Oriente, quizá nos pudieras abordar en algún momento, quizá mañana o de esta semana, pues lo que tiene que ver con la energía nuclear, con estas centrales nucleares allá en Irán que están siendo el foco de atención y pues que han sido destino de estos ataques directos tanto de Israel como de Estados Unidos, ¿no? Claro que sí, hay que decir que las centrales nucleares que producen energía eléctrica no explotan como bombas, eso hay que adelantarlo, es otro procedimiento y las atacan porque asumen o tienen la idea de que ahí se produce uranio enriquecido, que sí sería un combustible que se utilizaría. Es decir, que no estarían solamente generando energía eléctrica, sino que utilizarían estas instalaciones para desarrollar combustibles explosivos nucleares que no se forman normalmente en las centrales nucleares. Hay que decir que las centrales nucleares, a pesar de los problemas como Fukushima o como el que hubo en la ex Unión Soviética, se me escapa, pues en general son súper seguros, lugares muy seguros, ¿no? Entonces ahí no habrá una explosión nuclear. Chernobyl, ya me acordé, lo que ocurrió en Chernobyl fue la caldera, o sea, hay una caldera de agua, quizá valdría la pena explicar cuál es el procedimiento, pero básicamente las centrales nucleares funcionan como una olla de presión. Claro. Solo que en lugar de tener fuego, leña o cualquier otra cosa que la caliente por abajo, lo que se tiene es un combustible nuclear que se calienta muchísimo. Eso hierve agua y eso hace girar una bobina que genera electricidad. En Chernobyl explotó, pues, digamos, la caldera y la parte de protección y obviamente hubo una fuga radioactiva. Muy bien. Gracias, Carlos. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Y es momento de irnos a la conferencia matutina hasta Palacio Nacional. Estamos regresando aquí al estudio de 11 Noticias, pues así termina la conferencia matutina de este día, el cumpleaños de la presidenta Claudia Sheinbaum. Nos vamos, Guadalupe. Nos vamos, gracias por su atención y compañía. Sigan en la señal del 11. Hasta mañana, buenos días.